Me pone nerviosa. No. Ese es un Goliat para mí. Los animales son un Goliat. Esos tengo que vencerlos. Vencer los Goliat en nuestra vida son aquellas dificultades, aquellas cosas que nos detienen y nos frenan a nosotros que podamos seguir en el Señor y no ser victoriosos. Y el miércoles pasado hablamos sobre el impacto que como cristianos debemos de tener en los demás. Y hoy esta tarde vamos a hablar sobre esa escena tan bonita que acabamos de leer cuando Jesús fue crucificado. Pero antes de eso quisiera contarles un poquito de mi testimonio. Yo creo que ya muchos han escuchado mi testimonio, no completo, pero sí una parte, pero igual tiene que ver con el mensaje y lo voy a contar de nuevo. Me convertí al Señor por el año 80-81, en un domingo loco, por cierto, en el Tabernáculo Bíblico Bautista. En esos días, hermanos, después de haber recibido al Señor, créanme lo que estaba, como dice en el libro de Apocalipsis, estaba enamorada. Estaba enamorada del Señor, no de alguien más, del Señor. Quería servir, quería leer la Biblia, quería orar, en mis palabras no había otra cosa más que iglesia, más que Biblia, más que oración, y no había otra cosa que me pudiera quitar ese gozo que el Señor me había dado, el gozo de la salvación. Pero en el otro parte de mi vida también estaba sufriendo mucho. Me sentía muy desvalorizada, me sentía inservible, me sentía inútil. Eso era lo que a mí me habían enseñado. Me habían enseñado palabras como que no servís para nada, como que no podés hacer nada, ni siquiera un huevo. Fui víctima de abuso verbal, físico, y mi vida personal era terrible. Yo me aferraba a las cosas del Señor y estaba ahí siempre, pero a la vez el otro lado, mi carne se desviaba por ese coraje que sentía por dentro. Sentía mucho coraje hacia algunas personas, sentía mucho rencor hacia los demás, y eso no me dejaba avanzar. Era un Goliat que no me dejaba avanzar, estaba ahí deteniéndome. En 1986, después de haber tenido mi primer hijo, decidí irme para los Estados Unidos. Tenía que tomar una decisión entre perder a mi hijo o perder mi salud mental y emocional, porque ya la estaba perdiendo. Era algo bien difícil para mí tomar esa decisión, pero al final la tomé. Y me fui para Estados Unidos ilegal, y ya les he contado que en el camino yo llevaba mi Biblia. Era mi refugio, era lo único que el Señor sentía que estaba cerca de mí. Y por esta Biblia, hermanos, por una Biblia parecida a esta, porque era de este mismo tamaño, por eso me salvé de muchas cosas. Yo estaba joven, y ustedes saben que esos caminos son bien peligrosos, y muchas jóvenes son violadas en ese lugar. Pero yo siempre tenía mi Biblia, y cuando llegaban los coyotes a recoger a las muchachitas para llevárselas a dormir con ellos, a mí nunca me tomaron, porque yo estaba siempre leyendo mi palabra. Entonces, fue algo que fue como un escudo para mí. Y así fue en todo el camino, pasé bien, y al llegar a Estados Unidos, ese fuego que había en mí dentro, seguía buscando del Señor. Era bien difícil porque mi hijo estaba bien chiquito, el gordo que ustedes ven que viene, y mis nietas, él estaba pequeñito, apenas tenía 2 años, y así lo dejé de chiquito. Y cuando llegué allá, imagínense la tristeza de dejar. En ese entonces toda mi familia estaba aquí, mis hermanos todos estaban aquí, mis padres, mi abuela que estaba viva, toda mi familia estaba aquí. Pero yo estaba ya solo con mi prima, que fue con la que yo me fui a vivir. Y cuando llegué allá a los Estados Unidos, comencé a buscar del Señor, comencé a buscar una iglesia donde podía yo encontrar y depositar esa tristeza y esa desesperanza que llevaba, pero encontré el corazón endurecido de los hermanos.
Y así como decía aquella poesía que un día le vamos a pedir a Mario que la recite, los motivos del lobo. Le voy a pedir a las niñas que por favor se estén tranquilas. Verónica, por favor, hazme el favor. Quédense tranquilitas. Los motivos del lobo. Cuando el lobo se lo lleva, Fray Martín de Porres se lo lleva y lo quiere convertir al lobo. Quiere que el lobo se relacione con la gente. La gente le tiene miedo porque era un lobo muy feroz y había destruido. Y entonces el lobo hace caso, dice que él llega, la gente le da de comer y lo ven como un perro, porque ya era un manso. Pero un día el San Francisco se va y dice que todos le dieron de palos. Hermanos a hermanos se hacían la guerra, perdían los débiles y ganaban los malos. Y hombre y macho fueron como lago hirviendo y dentro de él removió la fiera y se sintió lobo malo de repente y se fue de nuevo al monte. Eso me pasó a mí, hermanos. Tuve que dormir en un parque una noche porque todos me dieron de palos. Allí me ofrecieron drogas, me ofrecieron prostitución porque era una forma fácil de salir. Estuve expuesto a cualquier vituperio en ese parque, pero ¿sabe qué? El Señor siempre estaba ahí conmigo. No andaba mi Biblia, la había dejado en esa noche. No andaba nada, solamente mi ropa. Y no tenía dónde dormir. Y ahí en ese parque, el Señor me dijo, vete para el lugar donde trabajas, porque yo trabajaba encerrada, o sea, de muchacha. Pero los 5 días, de lunes a viernes, y solo el fin de semana iba a donde mis familiares. Y entonces en la mañana yo llegué y toqué la puerta de mi jefa donde trabajaba y le dije, y ella bien admirada me dijo, ¿y qué haces acá si es domingo? Y le dije, yo no tengo dónde quedarme y quisiera pedirte si tú me das dónde vivir, por lo menos para mientras encuentre un lugar. Y así fue. Ella me dio dónde quedarme. Y así estuve por un buen tiempo hasta que encontré un lugar, un apartamento donde pudiera yo vivir. Ya entonces yo ya había estudiado, había salido adelante, los consejos de mi padre siempre estuvieron ahí y el Señor protegiéndome. Pero ¿sabe qué? El materialismo me envolvió. Me envolvieron los lujos. Me envolvió el afán de querer sobresalir, de presentar ese yo que me habían ultrajado. Quería ser otra persona. Quería mostrarle a la gente que yo era diferente. Y por 3 años, hermano. Y en ese año fue que Mario llegó allá a Estados Unidos. Por 3 años yo negué al Señor. Por 3 años nunca visité una iglesia. Y si iba, hermanos, solo llegaba a criticar. Si llegaba, solo llegaba me sentía desesperada, me quería ir y me iba de la iglesia. No encontraba una iglesia que encajaba conmigo. Pero ¿sabe por qué? Porque yo no había tenido un encuentro en la cruz, como dice la alabanza. Yo me había quedado como estos hombres, hermano. Me había quedado debajo de la cruz, simplemente jugando al cristianito. Me había quedado ahí repartiendo los vestidos, a ver qué me llevo del Señor. Llegaba a la iglesia a buscar ¿qué? A buscar que mi corazón estaba lleno de rencor y yo quería sacarme ese rencor, pero el Señor probablemente me lo diera. Entonces me había quedado debajo de la cruz, pero nunca levantando la mirada para ver a ese Cristo que estaba ahí. La cruz, hermanos, tiene 2 significados. Si ustedes la ven, está para acá, de forma vertical. ¿Sabe lo que le recuerda esa forma vertical? Que arriba está un Dios, al que usted y yo como cristianos le debemos todo lo que somos. Y acá, a la par, con sus brazos extendidos, está la gente que está alrededor suyo. Está la gente, está Samaria, está Palestina, está Jerusalén, están sus vecinos, están sus familiares que aún no conocen al Señor y qué responsabilidad de nosotros convertirlos. Y así
En esa vida por 3 años, hermano, un día, como le digo, llegué a una iglesia que yo ya había ido montones de veces. Y de repente el pastor estaba predicando y cuando sentí, yo estaba hincada frente al púlpito, viendo la cruz. Allí sí había literalmente una cruz grande en la pared. Y el pastor, cuando él comenzó a predicar, él explicó el madero y yo sentí que en esa noche el Señor me indicó cuál era el camino correcto. Y después de eso, hermanos, tuve un encuentro personal con Cristo. No quiero decir que antes no lo había tenido. Esa noche yo abracé la cruz. Esa noche me di cuenta que la única forma de que yo pudiera olvidar, de que yo pudiera sacarme todo ese rencor que tenía por dentro, de que yo pudiera olvidar todas esas humillaciones, de que yo pudiera olvidar todas esas cosas que viví, solamente las podría lograr si yo miraba la cruz vertical hacia arriba. Y esa noche yo fui confrontada, porque como les digo, simplemente me había quedado jugando abajo de la cruz. La verdadera conversión comienza allí, en la cruz. Hay que dejarlo todo, hermanos. Cuando usted se convierte verdaderamente al Señor, tiene que dejar todo. Tiene que dejar esos recuerdos. Tiene que dejar esas raíces de amargura. Tiene que dejar esas cosas que dentro de su corazón la están agobiando. Tiene que poner su fe en el Señor. Tiene que confiar en sus promesas. Y de la única forma que lo va a hacer es que usted levante su mirada y deje de jugar y de tirar suerte. Porque muchos de nosotros venimos a las iglesias a eso, a tirar suerte, a ver qué podemos hacer en la iglesia. Pero nunca levantamos nuestros ojos a ver a Cristo allí crucificado. Si simplemente no confiamos en el Señor. Si solo vienes de vez en cuando al culto, no tienes nada que envidiarle a esos hombres que estaban jugando debajo de la cruz y tirando suerte. Porque eso es lo que estamos haciendo. Veamos Lucas 14:27 para poder apoyar esta parte. Lucas, Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, 14. Tenemos que dejar todo. Él dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero ¿qué va a pasar con nosotros si no hacemos lo que el Señor nos dice? Dice Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos nosotros que dejarlo todo. Y cuando digo todo, no me refiero a las cosas materiales, porque recuerden que en muchas etapas de la Biblia, cuando Jesús andaba predicando, hubieron 2 personas que se acercaron y una le dijo, ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo ser salvo? Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes. El Señor en realidad no le estaba hablando de las cosas materiales, pero él eso entendió. Y él le pareció que eso no era cosa que él podía hacer, vender todo lo material. No me estoy refiriendo a las cosas materiales. Me estoy refiriendo a esas cosas que a nosotros como cristianos nos tienen acá agobiados y que no nos dejan ser victoriosos. Mire, nosotros dentro de nuestro corazón guardamos odio muchas veces. Guardamos rencores hacia la gente. Guardamos resentimientos hacia la gente y eso nunca nos va a dejar avanzar como cristianos. Tenemos que dejar eso al pie de la cruz. Y si nosotros hemos sido así como yo, que estuve ahí jugando a la cristianita un tiempo, de que iba y venía y que visitaba iglesia y no me gustaba y las criticaba y decía, no, esta ni me gusta, esta no sirve, la otra no sirve. Nunca encontré una iglesia en esos 3 años que pudiera llenar ese vacío que yo andaba buscando. ¿Sabe por qué? Porque yo buscaba al pastor que se pareciera al hermano Toby. Porque yo buscaba la iglesia que se pareciera a la iglesia del tabernáculo. Porque yo buscaba la escuela dominical que fuera con los lineamientos que tiene la iglesia de acá. Lo que quiere decir que yo no andaba buscando a Cristo, yo andaba buscando una iglesia. Y Cristo no se encuentra en las paredes, hermanos. Cristo se encuentra allá,
sentado en su trono, y nosotros, y la cruz es la representación de Él. Cuando nosotros veamos el madero vertical, tenemos que recordar que Él está en el cielo y que nos está esperando y que debemos vivir a Cristo en nuestra vida. El que no lleva su cruz, dice el texto que acabamos de leer, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, que aquella persona que no confía en el Señor no puede ser su discípulo. Porque nosotros, aquella que no camina todos los días con el Señor, no puede ser su discípulo. Aquella que no come con el Señor, no puede ser su discípulo. Aquella persona que dentro del trabajo actúa diferente, no puede ser su discípulo. Porque Dios es eso. Jesús es eso. Es todo. Él es nuestro caminar, Él es nuestro andar, Él es nuestro pensamiento. Él debe de ser el todo en nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser dirigido hacia Dios y por Dios y para la gloria de Dios. ¿Por qué usted trabaja bien en su empleo? ¿Por qué hace un buen trabajo? No para satisfacer a su jefe. ¿Sabe para qué lo hace? Para que vean que un cristiano evangélico es diferente. Para que nosotros podamos reflejar a Cristo en lo que hacemos. Para eso tenemos que ser buenos empleados. Para eso tiene que limpiar bien su casa. Para eso tiene que lavar bien su ropa y arreglar su cuarto. Porque usted es un hijo de Dios. Porque usted es diferente. Porque la gente tiene que ver que nosotros somos diferentes. Y por eso hemos estado hablando de lo mismo, de cómo hemos podido ser victoriosos. Viendo a Jesús colgado en ese madero y reconociendo que sufrió escarnio, usted y yo tenemos que reconocer que no valíamos nada, hermano. No valíamos nada. Mire, si yo en esos 3 años, el Señor me salvó a mí, no sabe de cómo. Yo me fui a meter hasta bailes. Allá se llaman, ya ni me acuerdo cómo se llaman esos lugares. Pero en realidad, ¿sabe que usaba las faldas bien cortitas? Bueno, estaba joven y me iba a meter a esos lugares. Pues claro, estaba joven, los muchachos se acercaban a mí. Y sabe que yo estando ahí sentada, escuchando la música, viendo a la gente tomar y viendo a la gente fumar, siempre pensé que ese era el lugar incorrecto. Quiere decir que el Espíritu Santo nunca se apartó de mí. Porque cada vez que yo estaba sentada ahí, había algo dentro de mí que me decía, ¿qué estás haciendo aquí? You don't belong in here. No es tu lugar. No perteneces a este ambiente. ¿Qué haces allí? Tenía mis amigas que eran así, ellas tomaban y todo, y a mí nunca se me ocurrió tomarme un trago. Y no era que no se me ocurría, sino que cada vez que yo me iba al trago decía, no, yo no puedo tomar. Los cristianos no tomamos. Cristo no debería de estar aquí, porque yo era la representación. Y ¿sabe lo que algunas veces me daba vergüenza? Que la gente se acercaba y me preguntaba, ¿y usted que no era cristiana? Eso me dolía en el alma. Porque lo que quiere decir que yo había representado algo que antes, ahora no estaba mostrando, estaba teniendo una cosa diferente. Cuando usted, hermano, se sienta de fallecer, cuando sienta que su familia está perdiéndose, cuando sienta que en su corazón hay tristeza, porque mire, nosotros tristezas tenemos a montones, pero ¿sabe qué? Abraza la cruz, levante su mirada hacia la cruz y vea que hay 2 personajes ahí muy importantes. El primero es Dios y los otros, los que están a la par, son su gente, son esa gente que ha apostado por usted. Hay mucha gente que apuesta por nosotros, que da todo por nosotros y nos cree y confía en nosotros, y muchas veces nosotros los defraudamos mucho. Muchas veces les hacemos sentir que no valen la pena. ¿No es cierto? O que nosotros no valemos la pena para que ellos crean en nosotros. Su andar debe de ser Dios, ya le dije. Su comer debe de ser Dios. Para ser cristianos victoriosos debemos de brillar, debemos de salir,
Debemos de decirle a la gente, y si se fijan, el enfoque de todos los mensajes ha sido el mismo: soy yo quien tiene que cambiar, no los demás. Yo no quiero que Mario actúe como yo no quiero que la Pati actúe como yo. Soy yo la que debo de comenzar a cambiar, porque muchas veces nos encanta señalar a la demás gente, nos encanta decir, sí, pero es que mire a aquel hermano, pero ¿por qué no se examina a usted mismo? ¿Por qué no ve cuáles son sus acciones? Si nosotros comenzamos a cambiar, la gente va a comenzar a cambiar. La gente va a comenzar a ver que somos diferentes, que somos personas diferentes, que trabajamos más que los demás, que obedecemos más que los demás, que somos más responsables que los demás, que somos organizados más que los demás, porque eso es Dios. Dios es organización. Si usted mira el panorama de Dios, hizo un esquema tan perfecto desde la creación hasta el día de hoy, y aún el futuro lo tiene planificado ya, porque nosotros podemos ver el futuro en la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis usted puede ver todas las cosas que van a acontecer. Quiere decir que el Señor planificó perfectamente todo lo que hizo. Él lo planificó. ¿Y por qué usted no lo planifica? ¿Por qué usted no hace un plan diario de su vida? ¿Por qué no dice, hoy esta mañana voy a saludar a una hermana? Hoy esta mañana voy a saludar a mi vecino. Esa es parte de su planificación. Este día voy a ir por lo menos una vez a visitar a un familiar y le voy a hablar de Cristo. Ven, voy a compartir la palabra del Señor con un compañero. Eso es planificar. Así como los profesores tenemos que planificar clases, también como cristianos tenemos que planificar, porque Dios es un Dios de orden. Pero nuestra vida está desordenada. Y estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Como decía en Génesis al inicio. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Reina estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no ha llegado a morar allí a ese corazoncito. Porque sí está ahí dentro de nuestro corazón, pero no lo dejamos salir. No lo dejamos salir. Usted sabe que en este proyecto de la Cruzada Estudiantil para Cristo, cuando se evangeliza, hay una cruz, hay una sillita dentro de un círculo. Y una silla dentro del círculo está sentado yo y todas mis acciones que tengo yo, ¿verdad? Y el otro círculo está sentado Cristo y afuera todos los frutos del Espíritu. Mire, muchas veces nosotros sentamos a Cristo allí, en su silla, pero solamente para darle órdenes. Señor, dame esto. Señor, necesito tal cosa. Señor, estoy triste, ¿qué debo de hacer? Señor, llévame aquí. Señor, tráeme aquí. Y solamente estamos dando órdenes, y el pobre Jesús está levanta y levanta y levanta de su silla. Cuando en realidad quienes tenemos que obedecer las órdenes somos nosotros. Es Él quien nos tiene que decir, Reina, hoy vas a ir a trabajar y vas a hacer lo mejor. Vas a dar lo mejor de ti. Es Él el que me tiene que indicar. Y yo voy en el nombre del Señor, porque es Él el que me ha enviado. Y yo llego a cumplir la orden que Él me dio. Entonces yo doy mi trabajo y a mí no me importa que mi jefe me diga, Reina, hiciste un buen trabajo, porque yo no le estoy sirviendo a esa jefe. Yo le estoy sirviendo al que tengo sentado allá en mi corazón, en una silla, porque Él me envió a trabajar. Y cuando voy a la escuela, si es que estudio, igual va a ser. El Señor me dice, Kelvin, hoy vas a ir y en ese examen te vas a sacar un 10. Y yo voy y hago el examen y el Kelvin se saca un 10. Y cuando el profesor dice, Kelvin es un buen estudiante, usted solo tiene que decir, yo estoy recibiendo órdenes de alguien muy especial y tengo que servirle. Ve, cuando usted salga de su casa y vaya al mercado, acuérdese que el Señor le dijo, Pati, hoy vas a ir al mercado. Tienes que actuar como siempre, cristiana, evangélica. Si alguien se te acerca, Pati, le vas a decir por lo menos Dios le bendiga, que sepan que sos cristiana. Entonces Pati lleva una orden que tiene que cumplir
y llega al mercado y hace sus compras y saluda a todas las señoras del mercado y les dice, señora, Dios le bendiga, mire, allá tenemos una casa de oración, la esperamos. Ve, estamos cumpliendo órdenes, no estamos dando órdenes. No estamos diciendo, Jesús, hoy vas a ir y me vas a hacer un borresaldo. Vete allá al cajero, mira, es en tal cajero, allí hay bastante pisto siempre, anda y poné tus manos ahí y me le das un borresaldo allá al cajero, porque tengo una deuda ahí pendiente y quiero que se me quite. Y entonces Jesús se tiene que levantar y ir, y algunas veces no quiere, porque Él es soberano. Él hace su voluntad, a su tiempo y cuando Él quiere. Así que el tiempo de nosotros no es el de Dios, ¿ven? Y nosotros esperamos y esperamos y nos enfadamos con el Señor, porque decimos, pero es que yo le pedí un borrasaldo y mire, nunca regresó, ahí me dejó la silla vacía, nunca regresó, se fue con el borrasaldo, entonces mejor lo voy a traer, no, mejor vente, siéntate ahí en tu silla de nuevo, apúrate, ya no quiero el borrasaldo, olvídalo, ahí voy a ver cómo hago para pagar esa deuda, pero mira, tenés que quitarme esa tristeza que tengo en mi corazón. Y comenzamos a darle órdenes al Señor, cuando somos nosotros quien debemos de acatar las órdenes que Él nos da. Y el Señor no nos da órdenes que no podamos cumplir. Él siempre nos ha dado promesas. Él nos ha dado libertad a nosotros de hacer lo que queramos. ¿No es cierto? Pero muchas veces nosotros vivimos una vida de iglesia. Entonces nuestra vida diaria debe de ser que donde quiera que vayamos, tenemos que acordarnos de la cruz. Cuando ande en la calle se va a acordar de la cruz horizontal, porque sabe que el Señor, cuando estiró sus brazos, dijo, consumado es, y se refería a toda la gente que había salvado. Cuando Él dijo, consumado es, quiso decir, ya di todo, aquí estoy, ya morí en la cruz por ti, ya salvé todos tus pecados, ya tus pecados fueron perdonados. Y mire este texto que me encanta, Isaías 53. Vea todo lo que pasó en la cruz, hermano. Esta era una profecía, porque Isaías ni siquiera sabía que estaba hablando de Jesús. Él no sabía. Él solamente, las profecías en la Biblia se dieron porque el Señor las puso ahí. Isaías 53. Y vea todo lo que nosotros tenemos que agradecer al Señor y todo lo que la cruz representa. Isaías 53, vamos a leer del 4 al 8. Amén. Aquí está hablando de Jesús. 53, 4. Dice, ciertamente llevó Él, se refiere a Jesús, nuestras enfermedades. Él pagó en la cruz por las enfermedades. Quiere decir que nosotros somos sanos en el nombre del Señor. Y sufrió nuestros dolores. Cualquier dolor que tengamos en nuestra vida, en nuestro corazón, dolores físicos y emocionales, el Señor ya los pagó en la cruz. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo vimos ahí desvanecido en esa cruz y pensamos que no era Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, nuestros pecados, a eso se refiere, hermano, las rebeliones. O sea que Él llevó en la cruz nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Escucha eso? El castigo de nuestra paz. O sea que si nosotros no tenemos paz, el Señor ya la pagó en la cruz. Ya Él sufrió por usted y por mí. Y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ve cómo en el libro de Isaías la profecía que Él estaba diciendo se cumplió en la cruz. Y todas las cosas que nosotros ahora tenemos por esa cruz, por ese madero. Entonces, hermano, mire,
Tengo más de 15 años de que fui confrontada con esa cruz. Y gracias al Señor desde entonces, siempre, hermano, cuando tengo una dificultad, siempre que he tenido, y mire que mi familia ha sido probada como Job. ¿Por qué razón el Señor me trajo a este país? No lo sé. Yo había estudiado en Estados Unidos, ya les he dicho que soy enfermera, y estaba trabajando como fisioterapista. Ganaba bien, tenía mi propio apartamento. Kelvin tenía todos los lujos que puede tener un niño rico. Tenía sus cuartos, tenía sus juguetes, era algo increíble. Gastaba el dinero a locas, compraba ropa locas y tenía todo. De repente el Señor me dijo, te tienes que regresar a El Salvador. Y pasé luchando por 2 años. 2 años que hacía maletas todo el año. Y mi prima me comenzaba a decir, ¿vos estás loca? Es que esta le agarra la locura, decía. Hasta la fecha creen que todavía estoy loca. Y sabe, de repente el Señor en mi corazón, te tienes que ir, te tienes que ir. Mi problema era que yo me crié con mi abuela. Mario y yo nos criamos con mi abuela. Y mi abuela ya era una anciana. Entonces siempre tuve en mi corazón que si mi abuela se moría mientras yo estaba allá en Estados Unidos, yo no iba a poder soportar esa muerte, porque era mi mamá, era mi madre. Entonces siempre ese dolor que yo sentía, decía, tengo que irme, mi abuela va a morir. En ningún momento se me ocurrió y me pasó por la cabeza que otro personaje de la familia podía morir. Simplemente pensé en mi abuela. Y cuando tomé la decisión de venirme, yo decía, el Señor me pone esto en mi corazón porque tengo mi abuela allá y está anciana. Y cuando le dije a la iglesia, ¿sabes? Estábamos en la iglesia donde estaba, era directora de iglesia infantil, Children Church, se llama allá. El pastor, ellos son bautistas, y el pastor del Carmen, que ya murió, y su esposa, ellos me entrenaron a mí para ser directora de ese proyecto. Y era un proyecto, pero divino. Tenía como 20 maestros a mi cargo, hacíamos actividades en la calle, predicábamos en la calle, era algo extraordinario, teníamos un montón de gente. Cuando yo le dije a la iglesia, me paré y le dije, predicaba en la iglesia y estaba involucrada lleno en la iglesia. Les dije, hermanos, me regreso a El Salvador. Ellos creyeron que yo iba de vacaciones. Les dije, no voy de vacaciones, voy y me voy a quedar. Y nadie me creía, hasta el día en que vieron que había comprado el boleto, que ya había vendido todas mis cosas. Y mi sobrino, yo tenía una recámara muy preciosa que acaba de comprar, me costó como $1,000. Y él me dijo, tía, yo te voy a dar 500 por la recámara, pero cuando regreses y decidas regresar, aquí está tu recámara. Hasta hace poco que hablé con él, me dijo, todavía está la recámara ahí, si quieres te está esperando, porque nadie me creía que en realidad yo me iba a quedar acá en este país. Pero mire, Dios tenía un propósito para esa llegada. Primero tenía un propósito por haber estudiado yo enfermería. He sido la enfermera de toda la casa, de conocer y tener conocimientos de enfermería. Al nomás llegar, mi abuela estaba bien, caminaba y todo. Luego mi tía, la hermana de mi mamá, que era hija de mi abuela, cae con insuficiencia renal y muere. Imagínense mi abuela, que ya estaba anciana y que padecía del corazón, a los 6 meses muere mi abuela. ¿Y sabe quién fue a la morgue a traerlos? Yo. ¿Y sabe quién estuvo ahí en el lecho de ellos? Yo. ¿Sabe por qué? Porque sabía de enfermería, porque el Señor me había preparado para eso, porque el Señor me enseñó todas esas cosas. Y después, mi hermana tiene un accidente grande aquí nomás, viniendo de predicar, hermano, porque aquí yo iba a dar capacitaciones a las iglesias, abrimos una misión con mi cuñado aquí en San Luis Talpa y todos los fines de semana viajábamos para allá. Y viniendo de predicar, mi hermana tiene un gran accidente y cuando llego al lugar del accidente me dicen que su hermana había muerto. Mi hermana, eso fue terrible para mí. No es cierto, ella no murió en el accidente, pero había quedado tan mal que los señores que la llevaron creyeron que estaba muerta. ¿Saben qué yo hice? Yo le pegué una cachetada a un policía, que después me lo encontré en una corte allá cuando fuimos con mi cuñado. Y me dijo, no olvídese, yo sé que usted estaba molesta. Porque cuando él me dijo que se había muerto,
mi hermana, y luego una señora salió y le dijo, ¿cómo le dice eso a la señora? Iba bien grave, pero iba viva, yo la vi, ella respiraba, lloraba, gritaba del dolor. Y a mí me dio coraje que el hombre me ha dicho eso, y me lo soné. Y le dije, ¿cómo se le ocurre dar un mensaje de eso? Me va a matar, es mi hermana, ¿qué le pasa? Y así, por 6 meses, casi un año, me están en hospital y cuidándola yo. A mí me sirvió fisioterapista, ¿sabe? Porque ella no podía caminar y yo le enseñé a caminar. Me acuerdo que con el andador le decía, tienes que dar el paso para acá, tienes que dar el paso para allá. Y le enseñé a caminar, poquito a poquito, hasta que comenzó a caminar. Después de eso, mi papá se enferma con un cáncer terminal y queda en cama 2 años. ¿Y sabe quién le cambiaba las sondas a mi papá? Porque él usaba sondas. Yo. El Señor me entrenó para eso, fíjese. Me enseñó a hacer curaciones. Me enseñó a levantar a mi papá de una silla de ruedas a su cama, a acostarlo y a levantarlo. Me entrenó allá, en Estados Unidos. Y siguió la racha de problemas. Mi tío, hermano de mi papá en cama y se murió. Y así, enterramos por 2 años seguiditos todos, un montón de gente. Sí, una racha. Nos pasó las de Job. Sí, fuimos probados por fuego, de verdad. Perdimos todo. Pero ¿sabe qué? Mi papá nos enseñó algo y el Señor me enseñó algo a mí en esa cruz, que nunca debo de mirar y de quedarme jugando allí abajo. Tengo que levantar mi mirada y tengo que ver a Dios y tengo que ver qué puedo hacer para que el Evangelio de Dios sea predicado. Y tengo que ver que si no puedo ir a las calles y predicar, por lo menos puedo predicar con mi testimonio. Y por lo menos puedo orar por alguien. Y todas esas cargas que llevaba aquí por dentro se fueron. ¿Sabe qué? Ahora esas personas que me hicieron daño son mis amigos. Y me duele cuando veo que están enfermos. Porque el Señor me sanó. Porque me preocupo y digo yo, hay que llamarle, hay que preguntar cómo está. Está enfermo. Tengo que saber cómo está. Porque sí, el Señor me sanó de los rencores y todo. Y como les decía en el mensaje pasado, a veces me cuesta hacer la lista de cosas que tengo que reclamarle al Señor. Porque a pesar de todas las pruebas que pasamos en mi familia cuando llegué a El Salvador, gracias al Señor, mire, esta es una muestra de ello. Seguimos predicando, seguimos hablándole a la gente del Señor. Y no quiere decir que no luchamos, porque sí luchamos. Mi lucha es constante, hermano. Somos como la luz de la aurora, que cada día va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a luchar. Tenemos cosas por las que tenemos que luchar en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Pero eso no quiere decir que no seamos victoriosos. Y usted puede abrazar la cruz cada vez que usted quiera. Solamente tiene que levantar su mirada y ya no seguir distrayéndose ahí con esa gente que está allá abajo, mire, jugando y tirando la suerte. Como esos soldados que se pusieron a jugar ahí. Dejemos de estar ahí abajo. Levante su mirada y sea como Juan y como María, que estaban sufriendo a la par de Cristo y que llevaron su cruz y lo siguieron. Porque más adelante usted puede ver que ellos predicaron el Evangelio y esta es una prueba de eso. Después de que Cristo murió en la cruz, todos ellos predicaron el Evangelio. ¿Y nosotros por qué no? Solamente tenemos que levantar nuestra mirada, hermano. Y acuérdese de una cosa, la cruz vertical, mire a Dios cada vez que tenga problemas. Y cuando no pueda salir adelante, también vea a las personas que están alrededor suyo, que también están haciendo un esfuerzo grande para que usted salga adelante. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecer, Señor, en esta noche, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, a cada momento. Señor, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a poder ver esa cruz, a poder verte a ti, Señor, cada vez que tengamos necesidades. Y también ver a los hermanos y las necesidades que tienen. Porque tu vida